Damos la bienvenida al licenciado Alfredo Espinosa. Él es comunicador social, fue asesor de Luis Verde Soto cuando él fue vocal del Consejo Nacional Electoral. De hecho, tiene una amplia experiencia y exposición a temas electorales. Quisiéramos en este breve diálogo, licenciado Espinosa, conocer su punto de vista sobre defectos y virtudes quizá de este proceso electoral express que estamos viviendo los ecuatorianos. Gustavo, un saludo cordial para usted y también para toda la audiencia de su prestigioso medio de comunicación. Bueno, ¿cuáles son los aciertos, los aspectos positivos de este proceso electoral? Me parece que uno de los puntos que se pueden destacar tiene que ver con el seguir incrementando la posibilidad de que más ecuatorianos puedan acceder al sufragio a través de vía telemática. Me parece que es un punto positivo que pone nuevamente en escena, ¿no es cierto? Este sistema, ¿no? Y por qué no, habría que pensar en un escenario totalmente asentado, digamos, en territorio nacional, bajo otras condiciones institucionales, cómo aplicar esto en el país. Pero me parece Claro, que pues, esto puede de la arrojar vía una experiencia telemática trae a satisfactoria. colación el tema del voto electrónico. Voto electrónico sobre el cual se tiene muchas dudas, muy pocos países lo utilizan debido a sus volubilidades. Hay dos tipos de votación. Una es la electrónica y la otra es la telemática, ¿no es cierto? El Ecuador tuvo una experiencia sobre voto electrónico en la época del señor Juan Pablo Pozo, cuando se pidieron equipos a Venezuela, a Tibisay Lucena, específicamente a la presidenta de ese entonces del Consejo Electoral, para que se realicen los simulacros, ¿no? Una experiencia poco satisfactoria, me atrevería a decir, y altamente costosa para el Ecuador, ¿no? Eso por una parte. Creo que el voto telemático puede arrojar algo más de certezas, es decir, que a través de un aplicativo los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. Es un mecanismo perfectible. No perfecto, perfectible. Y la perfectibilidad de esto se irá puliendo en tanto y en cuanto la credibilidad institucional también mejore. Si los ciudadanos confían en la institución, confiarán también en las ofertas para mejorar y para capacitar y para transparentar los procesos electorales que éstas presenten. Una institución que con bajos niveles de credibilidad, por más propuestas positivas que realicen, difícilmente van a cuajar en la ciudadanía, ¿no? Ujú. Bien, no nos quedemos allí, vamos a la complejidad de las elecciones en territorio nacional. Bueno, sí, es un proceso sumamente atípico, ¿no? Un proceso sui generis, tiempos extremadamente cortos, que ha dejado ver problemas estructurales para los partidos políticos, ¿no? El primero de ellos, organizaciones que de una manera u otra buscan por fuera de sus tiendas políticas, por fuera de sus bases, a candidatos que las representen. Candidatos también que alquilan su presencia a las organizaciones. Entonces, este es el acuerdo de convivencia político-electoral que vive el Ecuador, ¿no es cierto? Es esta especie de contrato social en el que muchos han querido creer para decir que la democracia funciona casi de manera tan exacta como el péndulo de un reloj. Y eso es falso. Y lo conocen tanto quienes compiten en el proceso electoral como quienes organizan la competencia del mismo. Otro de los aspectos que vale destacar es esta posibilidad de llegar al 50-50 en la paridad de género, ¿no? Tan discutida, tan cuestionada, tan polémica. Paridad que únicamente se visualiza en términos cuantitativos, más no en términos cualitativos, porque todavía la representación de hombres y mujeres se va a visualizar en base a las mismas reglas del juego electoral del último proceso, ¿no es cierto? No ha habido reforma, es decir, tendremos posiblemente los mismos bajos niveles de representación en el Parlamento, ¿no? Esto es algo que se tiene que superar. Otro punto que no puede quedar de lado tiene que ver con la campaña electoral. Una campaña electoral abrupta, acelerada, que inició no ayer, no hace unas semanas. La campaña electoral por la presidencia de la República arrancó en febrero del 2022.
cuando el bloque legislativo de UNES increpó al entonces presidente Ayori y al presidente Lazo a través de un comunicado y sostuvieron que estaban dispuestos a incurrir en la muerte cruzada. Esto se reafirma el momento en que el Parlamento buscó dar un golpe institucional a través del artículo 130 de la Constitución, sin ningún tipo de causal que lo justifique, para ir hacia la muerte cruzada y enviar al presidente a su casa, Y con la ¿no? firma del También decreto de muerte cruzada de inmediato aparecieron ya candidatos listos para participar. aparecieron ya candidatos listos, totalmente de acuerdo. Entonces, esto da cuenta de que la única organización política que vio con suma placidez cierto tipo de satisfacción este escenario fue precisamente la Revolución Ciudadana. A las otras organizaciones políticas les ha costado formar sus listas, les ha costado incorporar a sus candidatos, les va a costar hacer campaña. Entonces, eso también es un hecho que genera preocupación. Y en torno a esto, cómo la digitalidad y el uso exacerbado de las redes sociales, principalmente del TikTok, se llega a convertir en esta especie de reservorio en donde un sinnúmero de propuestas, un sinnúmero de ofrecimientos, ¿no es cierto?, se insertan en el escenario nacional sin ningún Claro. tipo de garantía de cumplimiento. Y este uso profuso de las redes sociales de alguna manera es incentivado por el sistema electoral, pues para publicidad en medios de comunicación tradicionales se destina ese monto de aproximadamente $300,000 por binomio presidencial, pero para otros gastos, que puede incluir aquí redes sociales, que además escapan de todo control, estamos hablando de una cifra que supera los $5 millones. No, y sobre todo, como usted lo ha dicho, o sea, no hay ningún tipo de control, ni sobre lo que se invierte, ni sobre la procedencia de lo que se va a destinar. Es decir, aquí puede invertir cualquier persona dinero en una campaña a través de redes sociales y nadie sabe la procedencia de los recursos. Así de sencillo. ¿No es cierto? Entonces, esa puede ser también una manera de blanquear y adecentar las Vamos campañas a y los ver recursos nuevamente en esta económicos. campaña con estas connotaciones, una, llamémoslo así, guerra de capitales, de quién tiene más dinero para impresionar, para enviar sus mensajes en las redes. Totalmente. Los tiempos son cortos y los dineros que van a fluctuar y que se van a movilizar en la campaña electoral van a ser bastantes, Va quedando como van a ser mucho el irrelevante capital. realmente el fondo electoral. Sí, yo creo que habría que discutir muy bien esto, ¿no? ¿En qué medida también se están cumpliendo con este tipo de requisitos? Porque el Estado asigna porcentajes, ¿no es cierto? Asigna recursos para que los candidatos compitan en igualdad de condiciones, pero existen, digamos, espacios que todavía no son difíciles de controlar. Por ejemplo, todo aquello que se circunscribe a lo que se entiende como pre-campaña o campaña anticipada. Entonces, eso también es un hecho de suma complejidad, ¿no es cierto? No basta con decir que las cosas se nos escurren de las manos, ¿no es cierto? Y que no puede ser sujeto de control, o tratar de sortear el problema y decir que o ir tratando de ver que el control significa ahora, en tiempos modernos, contar con el dedo cuántas vallas están en las carreteras, cuando en la modernidad, en el estado en el que nos encontramos ahora, todo pasa por la Claro. digitalidad. Buena Y a, parte y de a las pesar cosas de pasan por lo esto, virtual. Y a pesar de esto, vamos a asistir a una campaña también en la que muchísimos de los candidatos van a ser ilustres desconocidos. Esto está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, que es una provincia de mediana población. Ya imaginamos en las más grandes cómo tener una idea, pero por lo menos aproximada de quién es quién antes de votar.
Es que es sumamente complicado, ¿no? Por dos o tres razones, ¿no? Quizá la primera, los planes de trabajo de los candidatos todavía no han sido difundidos a través del órgano oficial. Tiene que haber un espacio visible en donde los planes de trabajo se difundan. Eso todavía no está. Me imagino que estará en los próximos días, ¿no es cierto? Pero la campaña continúa. Un problema más estructural, más arraigado, es que los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas son meros tiros al aire. No hay verdaderos procesos de democracia interna, no hay elecciones primarias en el Ecuador, es una falacia el sistema de elecciones primarias, eso no existe. Ujú. Pensar que el dictamen del caudillo, ¿no es cierto?, de la organización política y de su grupo cercano en cada una de las localidades es lo Y en suficientemente esta legítimo para ocasión, en este proceso express fue aún más deficitario. Realmente no hubo primarias. No hubo primarias, nunca ha habido primarias realmente, porque si existieran primarias, las elecciones de este tipo deberían de ser abiertas para que la ciudadanía tenga la posibilidad de escoger en un solo día a todos los candidatos que considere dentro de la oferta que presentan los partidos políticos. Pero ¿por qué no ocurre esto? Porque los partidos políticos son cáscaras vacías, ¿no? No hay en su interior, no hay carne, no hay masa, no hay, no hay condumio, no hay base social. Entonces, ese es uno de los problemas estructurales. ¿Por qué los partidos buscan, y volvemos a lo del inicio, por qué los partidos buscan gente por fuera de sus canteras? Porque no hay canteras. Entonces, ¿cuál es la manera de pedirle rendición de cuentas a las organizaciones políticas? ¿No? Si ellos reciben a través de un fondo partidario permanente recursos del Estado para capacitación, ¿dónde se visibiliza eso? ¿Dónde están los nuevos cuadros? Los jóvenes, las mujeres, las diversidades sexuales, las personas con discapacidad, las diversidades étnicas. ¿En qué espacio están? Ujú. Están Bien. perdidas en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto? Y hay Porque no además aparecen. una particularidad que va creciendo elección a elección, que es la participación de los jóvenes que tienen la parte más amplia de la pirámide. En estas elecciones se tendrá a jóvenes de entre 16 y 29 años, siendo un componente de un 25% del total del electorado. Esto nos debe llevar a reflexiones en cuanto a conocimiento de candidatos, a difusión, a comunicación en general. Sabemos que las generaciones jóvenes, y esto lo dicen estadísticas que se pueden llevar muy bien de las redes sociales, tienen otra forma de comunicarse. Los medios de comunicación tradicionales son muy poco escuchados, vistos o leídos. La forma de informarse es a través de las redes, en contactos que a duras penas pueden llegar a superar un minuto. Por lo general son 20 segundos, 30 segundos y pasamos a otra cosa. Es decir, este nuevo mundo generado por las redes sociales, por la inteligencia artificial, por las comunicaciones modernas, engendran también otras formas de comunicación y otros retos para quienes quieren llegar con su mensaje. Desde luego, hay que diversificar, los candidatos tienen que diversificar la campaña para darse a conocer sin que esto signifique devaluar la política al plano del circo, al plano de la propuesta sin sentido, que es mucho de lo que se ha ofrecido, ¿no? Este uso exacerbado, por ejemplo, del TikTok, que marcó un antes y un después en las campañas electorales, principalmente en la elección del 2021, ahora es una herramienta que se usa de manera indiscriminada pensando que se puede subestimar al electorado de cualquier manera, ¿no? Para tratar de captar votos. Entonces, a mí me parece que ese es un espacio, es un terreno a problematizar mucho, ¿no es cierto? Pero junto con ello va otro aspecto que es importante destacar. Existe una gran masa, como usted ya lo mencionó, ¿no es cierto?, de electores jóvenes, de candidatos también jóvenes, pero que en su gran mayoría terminan siendo estafados por el propio sistema de representación. ¿Por qué? Porque se definió que el 25% de los candidatos que integren las listas sean jóvenes, pero no se delimitó el espacio. Entonces, la mayoría de jóvenes son enviados a las suplencias. Consecuentemente, no llegan ni siquiera a oler ni a pisar los espacios de deliberación. Esta forma tan instrumental, tan utilitaria con la que se ha utilizado el sistema de representación ecuatoriana es hasta cierto punto perversa y
tendría que ser renovada, porque si se llega a delimitar en un 13 y 12% respectivamente para principales y suplentes jóvenes, quizá ahí se cuente con una posibilidad de que se vea, pues, ¿no? De cuál es la capacidad ideológica, política de los partidos políticos y de su semillero. Es la manera de renovar la política. Licenciada Espinosa, contando con la suposición de que las elecciones sean transparentes, de que los resultados realmente se reflejen, que no suceda lo que ha dicho usted de que las elecciones internas de los partidos fueron un fiasco, o lo que dijo Gustavo Vega luego de ejercer la presidencia del Consejo Nacional Electoral, de que las últimas elecciones en Ecuador habían sido un fiasco, esperando que esto no suceda. ¿Ve usted alguna posibilidad de que alguno de los candidatos presidenciales pueda ganar en una primera vuelta, dado el mapa electoral con el que contamos y también la información, siempre cuestionada, pero información, en fin, de las encuestas? A ver, creo que esto es de pronóstico reservado. Me parece que más allá de lo que circula en redes sociales, con encuestas, con láminas, con información de distinto tipo sobre las proyecciones que tienen los candidatos, creo que los resultados son de pronóstico, podrían ser de pronóstico reservado. No es nada descabellado pensar incluso en la posibilidad de un balotaje, dado que la campaña electoral inició oficialmente ayer. Hay un pelotón de candidatos que, según algunas firmas encuestadoras, están entre el 15 y el 12% y buscarán aprovechar estos días de campaña para captar el voto de los indecisos. Por otro lado, hay una candidata, la candidata de la Revolución Ciudadana, que mantiene, gracias a la marca que de su organización política y del expresidente Correa, mantiene el voto duro, ¿no es cierto? Que de este partido, que oscila entre el 25 y 28%. Habrá que ver si eso es suficiente para que gane en primera Sí, vuelta un voto electoral. duro que se ha mostrado un tanto inmóvil, aunque sí hay una pequeña tendencia de crecimiento. Sí, sí, mínima, pero existe esa posibilidad. Yo creo que más bien estos días van a permitir dos cosas. Primero, que este fantasma de la campaña anticipada no siga atemorizando a los organizadores del proceso electoral, ni tampoco a los candidatos, porque ahora sí van a poder ser controlados y podrán controlar lo que hagan los candidatos. Entonces, Ujú. eso me parece que ya deja el escenario claro. Uno. Y dos, si los candidatos hacen campañas innovadoras con propuestas que permeen en las necesidades del elector, posiblemente lleguen a captar el voto de los indecisos, que es hacia donde se tiene que Ujú. ir, ¿no? En todo En caso, con definitiva, la situación actual, tal y como está, y como la podemos ver, lo más probable es que haya una segunda vuelta electoral, que sería el domingo 15 de octubre. ¿Qué observaciones tiene usted sobre ese segundo periodo con debate incluido? bueno, creo que los debates son espacios de deliberación que pueden permitir al electorado no cambiar al ciudadano no cambiar su posición, porque el ciudadano ya va con una posición política respecto al candidato por el cual va a votar. Lo que sí va a permitir es reafirmar estas posiciones, tener más claridad sobre las propuestas y en el caso de los indecisos, tomar una opción, ¿no? Para poder sufragar. De todas maneras, habrá que ver qué es lo que ocurre en medio del proceso, ¿no? Y que los debates sean, digamos, metodológicamente bien organizados, ¿no es cierto? Para que se permite el libre flujo de ideas más allá de los interrogatorios de corte policíaco que suelen existir en este tipo de eventos organizados con guión prefabricado, ¿no? Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a usted, Gustavo. Un saludo a todos. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa. Él fue asesor de Luis Verde Soto en el Consejo Nacional Electoral y es un comunicador social, experto en temas electorales.